El RMS Emperatriz de Irlanda fue un imponente barco transatlántico de pasajeros que, a pesar de su grandeza y de haber estado dotado con las más avanzadas tecnologías de su época, sufrió un terrible destino al hundirse en la madrugada del 29 de mayo de 1914, apenas 2 años después del trágico incidente del Titanic. Este suceso, que terminó con la vida de 1.012 personas de las 1.477 a bordo, ha pasado relativamente inadvertido en comparación con otros desastres marítimos de su tiempo. Curiosamente, el Emperatriz de Irlanda fue en su momento el segundo desastre marítimo más trágico registrado hasta 1987, solo superado por el del Titanic. Sin embargo, la fama no le siguió como a su predecesor. La razón principal de este olvido podría atribuirse al estallido de la Primera Guerra Mundial, que ocurrió poco menos de 2 meses después de su hundimiento, acaparando la atención mundial y eclipsando la tragedia de la Emperatriz. Uno de los aspectos más sobresalientes y también más trágicos del hundimiento de la Emperatriz de Irlanda es el número de víctimas. A bordo viajaban 1.477 personas y murieron 1.012, una cifra alarmantemente alta y muy cercana a la del Titanic, que perdió a 1.517 personas. Esta similitud en las cifras hace aún más notable el contraste en el reconocimiento y la memoria colectiva de ambos sucesos. El Emperatriz de Irlanda no solo compartía la fatalidad numérica con el Titanic, sino que también estaba igualmente bien equipado para una emergencia. Tras el hundimiento del Titanic, se implementaron regulaciones más estrictas en cuanto a la seguridad marítima, lo que incluía un aumento en el número de botes salvavidas y mejoras en los sistemas de compartimentación del casco para evitar hundimientos. El Emperatriz de Irlanda cumplía con estos nuevos estándares e incluso los superaba, contando con más botes salvavidas de los requeridos y mamparos capaces de sellar partes del casco para mantener el barco a flote, incluso con compartimentos inundados. Sin embargo, a pesar de estas precauciones, el barco se hundió rápidamente tras una colisión con el SS Storstad, un buque carguero que transportaba carbón entre Canadá y Gran Bretaña. El impacto ocurrió en medio de una densa niebla que redujo la visibilidad a casi cero, complicando aún más las condiciones y la respuesta inmediata de la tripulación. La investigación posterior al desastre, dirigida por el renombrado Lord Mersey, quien también investigó el hundimiento del Titanic, determinó que el Storstad era el culpable principal del accidente. Tras el hundimiento, el capitán de la Emperatriz, Henry George Kendall, y varios miembros de la tripulación lucharon por mantener a salvo a tantos pasajeros como fuera posible, pero el rápido ingreso de agua y la falta de electricidad dificultaron enormemente los esfuerzos de rescate. Solo se lograron lanzar 5 de los botes salvavidas, lo que limitó severamente las posibilidades de supervivencia de los pasajeros. El sitio del naufragio, localizado a solo 40 metros de profundidad cerca de la provincia de Quebec, se convirtió en un peligroso punto de buceo, cobrando la vida de al menos 6 personas que intentaron explorar los restos del barco a lo largo de los años. En 1999, los restos de la Emperatriz de Irlanda fueron declarados sitio de importancia histórica y arqueológica por Canadá, lo que finalmente protegió el área contra saqueos y preservó la memoria del trágico evento. El legado de la Emperatriz de Irlanda es complejo y lleno de interrogantes. A pesar de estar equipado para evitar una tragedia de la magnitud del Titanic, el destino quiso que sufriera un final similar. Este hundimiento nos recuerda la vulnerabilidad humana frente a las fuerzas de la naturaleza y los imprevistos que pueden surgir en cualquier momento, a pesar de las medidas de precaución más meticulosas. La tragedia del RMS Emperatriz de Irlanda resalta no solo la fragilidad de la vida humana, sino también la importancia de la memoria colectiva en la historia de los desastres marítimos. En las secuelas inmediatas del hundimiento, la comunidad internacional se vio impactada,
pero la cercanía del inicio de la Primera Guerra Mundial desplazó rápidamente la atención pública y mediática hacia otros asuntos. A diferencia del Titanic, cuya historia se ha contado y recontado en numerosos libros, películas y documentales, el Emperatriz de Irlanda se desvaneció en gran medida en las sombras de la historia, mencionado ocasionalmente en estudios sobre desastres marítimos, pero raramente ocupando un lugar central en la cultura popular. La tripulación del Emperatriz de Irlanda, bajo el mando del capitán Henry George Kendall, quien había sido nombrado capitán del barco solo unas semanas antes de su último viaje, se enfrentó a un desafío abrumador. La noche del hundimiento, Kendall y su equipo hicieron todo lo posible para manejar una situación desesperada con calma y eficacia. Sin embargo, la rápida inundación del barco, complicada por la falla de los sistemas de cierre automático de los mamparos estancos, que requerían ser operados manualmente, impidió cualquier intento de salvar el barco. Los esfuerzos de rescate que siguieron al hundimiento fueron igualmente frenéticos y trágicos. A pesar de las condiciones adversas, con fuertes corrientes y frías aguas, se lanzaron operaciones de rescate desde barcos cercanos, incluidos los del propio SS Storstad, cuyo impacto había causado el desastre. Más de 465 personas fueron rescatadas de las aguas heladas por los barcos que respondieron al llamado de socorro. Sin embargo, la mayoría de los pasajeros y la tripulación no sobrevivieron. Entre los pasajeros a bordo se encontraban numerosos inmigrantes, principalmente escandinavos, atraídos por la promesa de tierras gratuitas en Canadá, como parte de una campaña gubernamental para poblar las vastas praderas del oeste canadiense. Muchos de estos pasajeros eran familias completas, incluyendo niños pequeños, que buscaban comenzar una nueva vida en un nuevo mundo. La pérdida de estas vidas no solo fue una tragedia personal para las familias y comunidades involucradas, sino también un duro golpe para los planes de inmigración de Canadá en ese momento. La investigación posterior al hundimiento reveló una serie de fallos, tanto en términos de la respuesta a la emergencia como en la estructura reguladora que supuestamente debía garantizar la seguridad de los barcos pasajeros. La tragedia llevó a una revisión de las normas de seguridad marítima, pero estas mejoras llegaron demasiado tarde para los pasajeros y tripulantes del Emperatriz de Irlanda. Hoy en día, el sitio del hundimiento del Emperatriz de Irlanda es un lugar de interés histórico, protegido por leyes que prohíben la extracción de artefactos o cualquier otra interferencia que pueda perturbar los restos o los recuerdos de aquellos que perecieron. Este estatus no solo ayuda a preservar la integridad física del sitio, sino que también sirve como un memorial sombrío a las vidas perdidas en una de las tragedias marítimas más devastadoras de la historia moderna. Así, el hundimiento del RMS Emperatriz de Irlanda se mantiene en la memoria como un poderoso recordatorio de la vulnerabilidad de los grandes barcos ante las fuerzas inesperadas de la naturaleza y los errores humanos. También resalta la importancia de recordar y aprender de los errores del pasado para asegurarnos de que las tragedias similares no se repitan en el futuro.